Cuando te jubiles, nunca entregues estas cosas a tus hijos, especialmente después de los 70 años. En un tiempo donde las relaciones familiares a menudo se ven afectadas por las presiones de la vida moderna, la experiencia del Sr. Burney desafía nuestra comprensión del amor y las expectativas parentales. Imagina haber dedicado toda tu vida a criar y apoyar a tus hijos, solo para sentirte olvidado y que tus esfuerzos no son valorados en tu vejez. El Sr. Burney y su esposa, quienes en su momento fueron padres devotos que hicieron todo lo posible para dar a sus hijos el mejor comienzo en la vida, ahora enfrentan una encrucijada. Su historia nos recuerda de manera impactante que, aunque el amor de los padres no tiene límites, a veces es necesario enfrentar las duras realidades del cambio en las relaciones familiares. Sumérgete en esta cautivadora historia para comprender por qué el Sr. Burney elige proteger sus ahorros para la jubilación, priorizando su independencia en lugar de depender completamente de sus hijos, y lo que esto significa para otros jubilados que se encuentran en situaciones emocionales y económicas similares. No obstante, existen situaciones que difieren. El Sr. Burney, residente de nuestro vecindario, se comporta de manera distinta. Tanto él como su esposa trabajaron en el sector público, percibiendo salarios elevados y acumulando una cantidad significativa de ahorros. Actualmente, ambos están retirados y sus pensiones combinadas superan los $5,000. Sin embargo, desde que dejaron de trabajar, no han entregado ni un solo centavo a sus hijos, lo cual resulta desconcertante para muchos. Mientras que otros padres están ansiosos por brindar apoyo financiero a sus descendientes, ellos se niegan rotundamente. ¿Qué los lleva a pensar así? Exploremos la historia del Sr. Burney para comprender las razones detrás de esta decisión. El Sr. Burney expresa: este año cumplo 72 años y llevo 12 años jubilado. Mi esposa, que es 5 años menor que yo, también se retiró hace más de una década. Ambos trabajamos en el sector público, por lo que nuestras pensiones combinadas superan los $5,000 al mes. Con estos ingresos de jubilación, vivimos cómodamente, disfrutando de lo que deseamos y viajando a nuestro antojo. Después de haber trabajado arduamente durante la mayor parte de nuestras vidas, no nos ponemos restricciones. La jubilación es una etapa para disfrutar plenamente de la vida. Aunque vivimos cómodamente, nunca hemos destinado ni un solo centavo a nuestros hijos. Algunos podrían preguntarse, dado que nuestras pensiones son bastante elevadas, ¿no tendríamos suficiente dinero cada mes para ayudar a nuestros hijos? Después de todo, los jóvenes enfrentan desafíos y los padres deberían brindarles apoyo. Sin embargo, mi esposa y yo preferimos mantener el dinero para nuestro propio uso, incluso si su valor disminuye, en lugar de gastarlo en nuestros hijos. Continúa diciendo: no estamos actuando con maldad al tomar esta decisión. Hemos observado el comportamiento de nuestros 2 hijos y nos ha dejado un sabor amargo. Mi esposa y yo hemos pasado por dificultades y comprendemos lo dura que puede ser la pobreza. Cuando nuestras condiciones mejoraron al entrar al sector público, nos dedicamos a cuidar y querer a nuestros hijos, pero siempre establecimos límites. No dudábamos en gastar en lo que realmente necesitaban, pero éramos firmes en no malgastar en lo innecesario. Quizás debido a mi enfoque educativo, que ha sido estratégico y equilibrado, nuestros 2 hijos siempre han tenido un buen rendimiento desde que eran pequeños. Se destacaron académicamente y fueron aceptados en universidades prestigiosas. Se graduaron, consiguieron trabajos en importantes ciudades, se casaron y formaron sus propias familias. Todo sucedió de manera fluida y estable. Muchas personas nos alababan, diciendo que los habíamos criado muy bien. Nuestros hijos se convirtieron en profesionales exitosos en grandes ciudades, alcanzando logros significativos en sus carreras. El Sr. Burney añade: aunque nuestros 2 hijos destacaron, mi esposa y yo hicimos un gran esfuerzo para apoyarles en el desarrollo de sus vidas y carreras.
Después de que nuestro hijo mayor se graduó, le ayudamos a conseguir empleo en una empresa pública a través de una recomendación de un conocido. Cuando se casó, cubrimos el pago inicial de su nueva casa, que fue de unos 10 pesos, 000. Más tarde, cuando compró un automóvil, aportamos 5 pesos, 000, para su adquisición. En cuanto a nuestro hijo menor, su carrera universitaria no era muy tradicional, lo que dificultó su búsqueda de empleo tras graduarse. Por ello, decidimos financiar estudios adicionales para él. No logró conseguir un trabajo estable hasta que tenía casi 30 años. Al casarse con una mujer de otra región, gastamos más de 50 pesos, 000, en su dote. Además, compramos una casa para ambos hijos, utilizando todos los ahorros que habíamos acumulado durante más de la mitad de nuestras vidas. El señor Burney menciona, luego, ambos tuvieron hijos, y mi esposa y yo decidimos retirarnos antes de lo previsto para poder cuidarlos. Mi esposa se jubiló a los 50 años para atender a nuestro nieto mayor, mientras que yo lo hice a los 60 para cuidar a nuestra nieta menor. No fue hasta que ambos niños comenzaron la escuela que pudimos descansar. Hemos entregado todo lo que tenemos por nuestros 2 hijos, dedicándonos por completo. Pensábamos que, con nuestra entrega desinteresada, ellos eventualmente nos apoyarían. Sin embargo, al final no hubo consideración de su parte, solo el deseo de recibir más de nosotros. Normalmente, cuando hay personas mayores, hay un hogar, y los hijos deberían regresar con frecuencia a visitarlos, pero nuestros hijos son diferentes. Apenas vienen a casa durante las festividades y casi nunca llaman. Nuestro hijo mayor vive a unos 300 km, lo que equivale a unas 4 horas en coche, pero solo vuelve a casa una vez al año, generalmente para el Año Nuevo chino. Cada vez llega con las manos vacías y se va cargado de regalos. Recuerdo un año, dice el señor Burney, cuando los hijos de nuestros vecinos llegaban con bolsas llenas de productos y regalos para sus padres, nuestro hijo mayor fue increíblemente mezquino. Vino en su SUV, pero solo trajo 2 prendas de ropa para mi esposa y para mí, sin ningún presente para el año nuevo. Mientras que otros hijos dan sobres rojos a sus padres en la víspera del año nuevo, nuestro hijo mayor nunca lo ha hecho. Solo los nietos mostraron suficiente consideración al darnos sus sobres rojos antes de que terminara el año. Nuestro hijo mayor se iría, llevándose consigo los productos de año nuevo que habíamos preparado para la familia. En esa ocasión, sentí que tanto mi hijo como mi nuera estaban siendo excesivos, así que decidí expresarles mi opinión. Mi hijo respondió, de todos modos, ya están bastante mayores, no pueden comer tanto, y es un desperdicio dejar las cosas en casa. El señor Burney continúa diciendo, nuestro hijo menor fue aún más desconsiderado. Después de comprarle una casa, nos pidió dinero para adquirir un coche. Su petición fue tan directa que parecía más una exigencia, papá, necesito 70 pesos, 000, para un coche, transfiéremelo de inmediato. Me sentí muy incómodo con esa actitud tan demandante, como si él fuera el padre y yo el hijo, así que decidí negarme. Aunque podríamos haberle dado los 70 pesos, 000, no me agradó que mi hijo pidiera dinero de esa manera, especialmente cuando ya tenía un coche. Comprar otro sería un gasto innecesario. El señor Burney menciona que, después de no conseguir el dinero para el coche, su hijo buscó otras excusas para pedir dinero, argumentando que lo necesitaba para remodelar la casa o iniciar un negocio, solicitando decenas de miles de dólares. Cada vez que intentaba ver más allá de sus intenciones, solo le entregaba pequeñas sumas de dinero de manera ocasional. Debido a mi negativa a darle más, mi hijo comenzó a mostrarse hostil hacia nosotros, como si le hubiéramos causado un gran mal. Cada vez que venía, su actitud era distante y fría, y se marchaba inmediatamente después de comer.
Incluso cuando le pedíamos que se quedara un poco más, rechazaba la petición sin mostrar empatía, diciendo que no se sentía a gusto en casa. Con el tiempo, el señor Bonnie se dio cuenta de que el comportamiento de nuestros dos hijos nos estaba volviendo cada vez más insensibles. Hace 4 años, mi esposa tuvo que ser hospitalizada debido a la osteoartritis. Aunque cubrimos todos los gastos médicos para su cirugía y tratamiento, ella deseaba que nuestros hijos la visitaran. Sin embargo, ambos evitaron ir a verla, como si se tratara de algo contagioso. Ninguno de ellos se presentó, como si el simple hecho de visitar a su madre les resultara un gasto. Al final, ambos solo hicieron una breve llamada telefónica, sin mostrar verdadera preocupación. Lo que inicialmente parecía una operación sencilla se convirtió en una gran fuente de sufrimiento para mi esposa, no tanto en lo físico, sino en lo emocional. Mientras estábamos en el hospital, otros pacientes contaban con la compañía de sus hijos, mientras que nosotros solo nos teníamos el uno al otro, lo cual fue bastante desalentador. Más tarde, mientras mi esposa aún se encontraba en recuperación, sufrí un accidente y me fracturé el pie. En ese momento, su espalda no estaba en condiciones para cuidarme. Esperábamos que nuestros dos hijos vinieran a ayudarnos, pero ambos seguían presentando excusas. Uno dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo y el otro afirmó que no se sentía bien. A pesar de haberles explicado la gravedad de mi situación, ambos respondieron que no podían venir. Desesperado, decidí contratar a un cuidador con nuestro dinero. Sin embargo, durante mi recuperación, me enteré a través de mis nietos que mi hijo mayor había llevado a su familia a la playa de vacaciones, mientras que el menor se había ido de excursión. Saber esto me causó una tristeza mucho más profunda que cualquier dolor físico que estaba soportando. Después de estas experiencias, el señor Bonnie reflexiona, la gente se pregunta si realmente es necesario transferir nuestros ahorros a nuestros hijos. Por eso, mi esposa y yo hemos decidido ir desvinculándonos de ellos, abandonando nuestras expectativas de depender de ellos durante la jubilación, ya que aún estamos vivos y en condiciones de cuidarnos. Si nos tratan con tanta indiferencia ahora, la situación sería aún más complicada si llegara el momento en que no pudiéramos valernos por nosotros mismos. Por lo tanto, hemos optado por mantener el control sobre nuestro dinero, sin cederles ni un solo centavo, incluso en situaciones urgentes. Nos aseguraremos de reservar lo suficiente para nuestra jubilación. Si en el futuro llegáramos a necesitar cuidados que no podemos darnos, no dependeremos de nuestros hijos, en su lugar, elegiremos vivir en una residencia para ancianos. Aunque un hogar de retiro no ofrece el calor de un entorno familiar ni cuidados personalizados, creo que pagar por estos servicios con nuestro dinero será más cómodo y satisfactorio que depender de la ayuda de nuestros hijos. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Aunque la situación del señor Bonnie puede parecer peculiar, no es un fenómeno aislado en la sociedad actual. Las emociones humanas son tan frágiles como el papel, y los vínculos familiares han evolucionado significativamente, sobre todo ahora que los jóvenes priorizan su autonomía y satisfacción personal. Por lo tanto, es cada vez más común no encontrar personas completamente dedicadas a cuidar de sus padres. Por ello, a medida que envejecemos, es esencial preservar nuestros ahorros para la jubilación. Si nuestros hijos enfrentan dificultades, debemos ayudarles, pero sin excedernos. Todos deben enfrentar tanto las alegrías como los retos de la vida, y los hijos no son una excepción. Lo mejor que podemos hacer es brindarles apoyo dentro de nuestras posibilidades cuando se encuentren en dificultades. Muchos adultos mayores consideran la opción de ayudar a sus hijos con la crianza de sus nietos después de jubilarse.
Sin embargo, en la actualidad, muchos jóvenes prefieren asumir la responsabilidad de sus hijos por sí mismos y no están dispuestos a que sus padres asuman este rol. Sin la presencia de nietos para cuidar, la jubilación puede llegar a ser monótona. Aunque una pensión adecuada puede asegurar una vida confortable, la falta de ella puede provocar inquietud por la necesidad de ingresos adicionales. Muchos aún se sienten jóvenes a los 60 y pueden estar en condiciones de seguir trabajando durante 5 o 6 años más. Entonces, ¿qué tipos de empleos pueden considerar después de retirarse? A continuación, te presento 4 opciones laborales en las que los jubilados pueden seguir participando. El primer tipo de empleo es el de seguridad comunitaria. Muchos de los vigilantes de seguridad en las comunidades son personas mayores que ya están jubiladas. Si estás retirado y gozas de buena salud, podrías pensar en convertirte en guardia de seguridad en tu vecindario. En mi área, varios de los guardias de seguridad son ancianos que han dejado sus trabajos. Ellos pasan el día en el puesto de vigilancia, leyendo periódicos y abriendo puertas cuando alguien llega. Este trabajo suele ser bastante relajado. Al buscar empleo en el área de seguridad, evita comunidades de alto nivel, ya que a menudo tienen políticas estrictas y pueden no contratar a jubilados. Es mejor buscar oportunidades en comunidades de nivel medio o bajo. Sin embargo, ten en cuenta que los trabajos de seguridad a menudo incluyen turnos nocturnos. Mi tío se convirtió en guardia de seguridad tras su jubilación y tuvo que hacer turnos nocturnos, lo cual puede ser agotador. Prepárate mentalmente para esta posibilidad. Para encontrar un puesto en seguridad, es útil que alguien conocido te recomiende. Si no tienes contactos, visita la oficina de administración de la comunidad para obtener información. El segundo tipo de empleo es el cuidado infantil. La señora Carol, de 52 años, se retiró hace un par de años con una pensión mensual de más de $1.500. Su esposo falleció hace tiempo, y su única hija aún está cursando una maestría. Como los padres de la señora Carol gozan de buena salud, ella no estaba satisfecha con trabajos esporádicos, como trabajar en un supermercado o supervisar tiendas. Decidió explorar nuevas opciones. Un día, mientras estaba sentada en un banco, sumida en sus pensamientos, entabló una conversación con un viejo conocido que le comentó sobre las dificultades que enfrentaba en su situación actual. Aunque todavía podía valerse por sí mismo, su única hija estaba casada y vivía lejos con sus hijos, y él no quería convertirse en una carga para ella. Pensó en contratar una niñera, pero llegó a la conclusión de que no era necesario. En su lugar, buscaba a alguien que pudiera encargarse de cocinar y hacer la limpieza una vez por semana. La señora Carol se dio cuenta de que probablemente había muchas otras personas mayores en su comunidad con necesidades similares, y decidió convertirse en un tipo diferente de asistente, no viviendo con ellos, sino brindando ayuda cuando fuera necesario. Publicó anuncios en su grupo comunitario, ofreciendo sus servicios para preparar comidas para ancianos o asistir a quienes necesitaran apoyo. Para su sorpresa, esa misma noche recibió solicitudes de 3 hijos de personas mayores. Comenzó preparando alimentos según las preferencias de cada uno y entregándolos. Con el tiempo, amplió sus servicios para incluir la limpieza del hogar y acompañamiento a citas médicas. Después de más de un mes, la señora Carol notó un incremento en la demanda de estos servicios por parte de personas mayores, quienes a menudo se sentían ignoradas por sus familias. No solo necesitaban ayuda práctica, sino que también anhelaban compañía y comprensión. Sus interacciones con los ancianos le revelaron el valor de la empatía y la comunicación. Se dio cuenta de que muchos de ellos deseaban que alguien escuchara sus historias y apreciara sus vivencias. Con el tiempo, además de ofrecer apoyo práctico, brindó también consuelo emocional, lo que enriqueció su propia vida.
6 meses después, reunió a antiguos colegas para formar un pequeño equipo dedicado a prestar servicios similares, creando así un entorno de apoyo tanto para los ancianos como para los miembros del equipo. Una tercera alternativa es montar un pequeño puesto para vender productos. Si dispones de algunos ahorros, podrías invertir en una pequeña carreta y colocar un puesto frente a supermercados o centros comerciales para vender frutas o aperitivos. Esta opción es una forma de autoempleo, aunque conlleva ciertos riesgos financieros. No se aconseja para jubilados con recursos limitados, ya que existe la posibilidad de que no funcione. No obstante, para quienes valoran la independencia y tienen fondos adicionales, podría ser una opción interesante. Además, si tienes un jardín donde cultivas tus propias verduras, podrías vender esos productos en tu puesto. Una cuarta opción es trabajar como lavaplatos en un restaurante después de jubilarse. Aunque las mujeres jubiladas tal vez no puedan optar por empleos como guardias de seguridad, sí pueden considerar puestos de trabajo como lavaplatos en restaurantes. Mi tía, por ejemplo, consiguió un empleo lavando platos tras su jubilación, trabajando durante el almuerzo y la cena, lo que le dejaba el resto del día libre para relajarse. Sin embargo, el salario puede no ser muy elevado. Otros trabajos similares incluyen roles en el personal de limpieza en hoteles. Si estás buscando ingresos adicionales, es posible encontrar oportunidades de empleo. Tener dinero proporciona una sensación de seguridad y alcanzar la independencia financiera es vital para quienes están jubilados. No obstante, es importante buscar trabajos que no sean demasiado exigentes para evitar un exceso de trabajo que podría afectar la salud. La jubilación debe enfocarse en disfrutar de la vida, con ganar dinero como una prioridad secundaria. Incluso con recursos limitados, llevar un estilo de vida sencillo y ahorrar puede garantizar un sustento adecuado. Finalmente, deseo a todos mis amigos jubilados una jubilación plena y feliz. Recuerda que siempre serás parte de esta comunidad. Parte 2. Evita vivir con tus hijos en la vejez. Estar demasiado cerca de tus hijos en la etapa final de la vida puede generar complicaciones. ¿Deberían los padres vivir con sus hijos o seguir persiguiendo sus propios sueños? Conoce a Aura, una madre de 62 años que se atrevió a cuestionar las normas tradicionales y las expectativas sociales. Después de la muerte de su esposo y tras una década viviendo sola, Aura decidió mudarse con su hijo y su nuera, esperando encontrar compañía y cuidado. Sin embargo, lo que descubrió fue una cruda realidad: su jubilación se convirtió en un ciclo interminable de trabajo no remunerado y sacrificios no valorados. Sintiendo cada vez más que estaba siendo aprovechada, Aura tomó una decisión valiente que sorprendió a su familia e inspiró a muchos. Descubre su conmovedora historia de fortaleza, autodescubrimiento y la incesante búsqueda de la felicidad. Hoy quiero profundizar en la cuestión de si los padres deberían vivir con sus hijos en la vejez. Aura, a sus 62 años, es madre de un hijo y una hija, siendo su hija la que está casada. Tras jubilarse, decidió mudarse con su hijo y su nuera. Sin embargo, un año después de haberse retirado, Aura hizo sus maletas y regresó a su ciudad natal, evitando así continuar viviendo con la familia de su hijo. Acompáñame a conocer la historia de Aura. Hace 10 años, mi esposo falleció, y desde entonces he estado viviendo sola. Al cumplir 60 años y jubilarme, mi hijo, preocupado por mi soledad, me invitó a mudarme con su familia. Consideré que era un gesto de afecto, así que acepté. Me trasladé a su casa, y al principio, mi nuera me trataba con mucha cortesía, llevándonos bien. A menudo me saludaba y me sugería que no me preocupara demasiado por las tareas del hogar, recomendándome que saliera a bailar, diera paseos o conversara con otras mujeres del vecindario. Sin embargo, con el tiempo, mi nuera comenzó a pedirme que asumiera más responsabilidades en la casa. Empezó con la limpieza, luego me pidió que cocinara,
y finalmente terminé haciéndome cargo de todas las labores domésticas y cuidando a los niños. Pensé que mi hijo quería que disfrutara de mi jubilación, pero en lugar de eso, me encontré trabajando como una empleada doméstica sin sueldo, ocupándome de todo para su familia. Antes de retirarme, tenía una idea clara de cómo quería pasar mi jubilación, soñaba con bailar en la plaza, tener un cachorro, cultivar algunas hortalizas y disfrutar de una vida tranquila en mi ciudad natal, reuniéndome con viejos amigos para tomar té. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. En lugar de disfrutar mi vida, me encontré convertida en una sirvienta para la familia de mi hijo, sin tiempo libre para mí misma. Una noche de sábado, mientras limpiaba, mi hijo y mi nuera comentaron casualmente que se iban de vacaciones durante 4 días, dejándome a cargo de los niños. No se molestaron en preguntar cómo me sentía al respecto. Me sentí indignada. Todas las responsabilidades del hogar parecían recaer sobre mí mientras ellos disfrutaban de su tiempo juntos. Me quedé sola manejando todo. Siempre había tareas domésticas esperándome cuando quería visitar a mis amigos o simplemente tomar un descanso. Me parecía injusto que ellos vivieran tan cómodamente mientras yo trabajaba sin parar para ellos. Reflexioné durante varios días y finalmente decidí que debía empezar a vivir para mí. Así que le dije a mi hijo que iría a visitar a una amiga por unos días y que ellos tendrían que arreglárselas solos. Mi nuera se mostró molesta, acusándome de desatender mis responsabilidades, pero yo estaba decidida. No podían detenerme. Regresé a mi ciudad natal y finalmente comencé a disfrutar de la jubilación que siempre había soñado. Ahora, cada día hago cosas que me gustan y me siento realizada. Comprendí que no podía seguir sacrificándome por los demás. Ya he dedicado la mitad de mi vida a mi hijo, y es momento de que él se haga cargo de su propia vida en lugar de depender de mí. La historia de Aura es un testimonio conmovedor de la fuerza y resistencia del espíritu humano. Su decisión de dejar la casa de su hijo y recuperar su autonomía no fue simplemente un acto de rebeldía, sino una valiente declaración de su derecho a vivir bajo sus propios términos. Este audaz paso rompió con las expectativas tradicionales impuestas a los padres mayores, desafiando la idea de que su papel principal es servir indefinidamente a sus hijos. Mientras empacaba sus pertenencias para regresar a su ciudad natal, Aura no solo se alejaba de una vida de trabajo no remunerado, sino que también iniciaba una nueva etapa llena de oportunidades y autodescubrimiento. Su experiencia tiene un fuerte eco, especialmente entre los mayores que a menudo se enfrentan a la difícil elección entre las responsabilidades familiares y sus propias aspiraciones. La historia de Aura subraya la importancia de establecer límites y priorizar el propio bienestar, a pesar de las presiones sociales y las expectativas familiares. Al volver a vivir sola, Aura abrazó la libertad que había anhelado durante tanto tiempo. Aura pasaba sus días bailando en la plaza, cuidando de un cachorro y cultivando vegetales en su jardín. Estos placeres simples, que había anhelado durante mucho tiempo, finalmente se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Se reconectó con viejos amigos, compartiendo risas y anécdotas mientras disfrutaban de tazas de té, y saboreó la riqueza de una existencia que había recuperado. La travesía de Aura nos recuerda emotivamente que nunca es demasiado tarde para buscar la felicidad y el propósito. Su experiencia nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos. Es un llamado a que los adultos mayores se mantengan firmes en su derecho a vivir de manera autónoma y plena, rechazando los sacrificios no apreciados en un entorno donde el envejecimiento a menudo trae consigo expectativas más bajas y exigencias más altas. La historia de Aura actúa como un faro de esperanza e inspiración. Nos recuerda que la autoestima y la felicidad personal son fundamentales, y que cada individuo, sin importar su edad, merece una vida llena de alegría, propósito y dignidad.
Que la experiencia de Aura te motive a buscar tu propia felicidad y vivir con valentía, sin arrepentimientos y con libertad. Si encuentras estas historias inspiradoras y te motivan a actuar, comenta 9, si no, comenta 0. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Gracias por tu tiempo.